Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal, link en la descripción. A día de hoy tenemos posibilidades infinitas para informarnos sobre videojuegos, a veces demasiadas, tantas que hasta nos enteramos de cosas que no queremos saber, pero hace 40 años el mundo era muy distinto y tu única fuente de información eran las revistas, siendo algunas tan icónicas como la Nintendo Power. ¿Quieres conocer la historia de la primera revista oficialmente licenciada por Nintendo de la historia, que llevó a su creación, sus anuncios, contenido, la triste historia de su cierre y actualidad mientras repasamos algunas de sus ediciones más míticas? Pues ponte cómodo que comenzamos. Antes de adentrarnos entre las añejas páginas de una revista con casi 4 décadas, es importante que sepamos el contexto de su creación, y para ello tenemos que hacernos TP a principios de los 80 y echar un vistazo a cómo le iba a esa nueva moda llamada videojuegos. Todas las personas que se interesan lo suficiente por la industria del videojuego y lo retro como para estar suscritos a este canal conocen perfectamente la crisis estadounidense del videojuego del 83, al menos de oídas, pero como es esencial para nuestra historia, vamos a repasarla rápidamente sin pararnos en los detalles. Año 1983. Estados Unidos. La industria del videojuego florecía a velocidad de vértigo y Atari nadaba en piscinas de oro mientras su 2600 capitaneaba las listas de consolas más vendidas y juegos más jugados, más aún tras licenciar el Space Invaders, que cuadruplicó las ventas de la consola y vendió más de 1 millón de copias. Y aunque Atari era la más grande, no era la única participante de la llamada segunda generación de consolas, y a lo largo de finales de los 70 y principios de los 80 innumerables empresas sacaron máquinas intentando emular su éxito. En un abrir y cerrar de ojos, las consolas de sobremesa pasaron de no existir a ser más de las que uno podría contar. La Intellivision, la ColecoVision, la Magnavox Odyssey 2, la propia Atari de nuevo con la 5200, Vextrex, Bally Astrocade, Fairchild Channel F, Emerson Arcadia 2001, hay demasiados, algunos cuyo nombre parece un puñetazo al teclado, VC4000, APF-MP1000, ¿quién pensó que los niños se quedarían con eso? En fin, lo pilláis, y si la cantidad de consolas ya de por sí diluía el mercado, imaginad los juegos, decenas y cientos de títulos para cada una, exclusivos, con cartuchos distintos, y tras la creación de Activision en el 79, creados por empresas de terceros con nulo control de los distribuidores. En 1983 se estimaba que la demanda de videojuegos había crecido un 100%, unos números geniales para la industria y que cada año se multiplicaban más. Si no fuese porque se les había ido completamente la olla y la producción de videojuegos había aumentado un 175% o casi el doble, lo cual apuntaba a una sola cosa, una inminente saturación del mercado. Se lanzaban tantísimos títulos que los buenos y los publicados por las creadoras de las consolas quedaban enterrados, y al ser la absurda minoría era difícil que alguno de los cientos que se lanzaban al mes no fuese una basura infumable. Lo que a todo el saturado caos añadía la falta de confianza del consumidor, que no quería comprar juegos porque todo era malísimo y no se podía fiar menos de las carátulas de los títulos, ya que todos se veían así y luego se jugaban así. Échale la culpa a la sobresaturación, a la falta de calidad, al auge de las computadoras personales que le estaban comiendo la tostada por completo o al ET de la 2600, daba igual, al final la realidad era la misma. Para finales de este año, Atari reportaba pérdidas superiores a los 500 millones de dólares y durante 1984 los videojuegos cayeron tanto que se empezaron a considerar una de las peores inversiones que se podía hacer en general. Si no hubiese pasado nada más, quién sabe cómo habría cambiado la industria, pero por suerte pasó algo con N mayúscula. Hay que recordar que esta crisis era exclusiva de territorio americano, por lo que si virábamos nuestro retrocatalejo a la cuna del videojuego, Japón, veríamos que por allí todo estaba yendo de perlas. Nintendo había creado la Famicom el mismo año que todo había empezado a irse a pique en territorio yankee, y por allí cosechó un éxito que entraría en los libros de historia. Por supuesto, tenía icónicos títulos que juntaban diversión, variedad y desafío, pero sobre todo lo más importante era que tenía un control de calidad muy estricto. La Family Computer, si todo hubiese seguido según lo previsto, habría llegado a Estados Unidos poco tiempo después de su lanzamiento en Nippon, y más con ese exitazo, pero la crisis les llevó a tardar prácticamente 2 años y medio en hacerla cruzar el charco. En este momento cuando aparece uno de nuestros protagonistas, Howard Phillips, un antiguo pintor de barcos que llevaba desde el 81 siendo uno de los apenas 5 trabajadores que tenía Nintendo en América. Recordad que para este año en el apartado consolas la empresa solo tenía bajo su brazo la Color TV Game y la Game & Watch, que apenas había tenido un año de vida, por eso
es lógico que hubiese literalmente 5 gatos en la oficina. Howard, con sus prodigiosas aptitudes de jugador y orador, fue escalando puestos. Para 1983 era el encargado de recibir todas las arcades de Nintendo directamente de Japón y aprovechó para ver a los chavales jugar y comprender qué era lo que les gustaba de cada juego. Nintendo se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en un absoluto experto en el análisis del público, les daba consejos y estos funcionaban a la perfección, por lo que ese mismo año le permitieron probar la Famicom para ver qué opinaba, opinión que fue simple: esto podía cambiarlo todo. A la vez que pasaba todo esto, la empresa contrató a Gail Tilden, la otra protagonista del vídeo, que se convertiría en la jefa de marketing en Estados Unidos, ya que antes de esto trabajaban con los jefes de marketing de Japón y ella, junto a Philips y su equipo, crearon una campaña infalible. Para 1985, los niños ya no solo no querían videojuegos, prefiriendo de lejos los juguetes tradicionales, sino que las empresas que seguían dedicándose al sector escondían lo que realmente eran para que no se les relacionase con la moribunda industria. Entonces, Tilden y Philips pensaron que si querían que la máquina triunfase en Estados Unidos, deberían presentarla como algo parecido a un juguete, no como una consola, y es por eso que acabaron llegando al nombre de NES, Nintendo Entertainment System. Los anuncios no mostraban una consola, sino un sistema de entretenimiento que, junto a Rob, los mandos y la pistola del Duck Hunt, hicieron ver a los compradores americanos que esto era simplemente un juguete interactivo y que por lo tanto no debían tener miedo a la hora de comprarlo. Para el 86 la consola estaba vendiéndose como churros por todo Estados Unidos y a Howard se le ocurrió la idea que lo empezaría todo. Vio que los chavales tenían muchísimas dudas en todo momento por todos los videojuegos, así que cogió a todos los trabajadores de Nintendo América que pudo, les puso delante de una NES y les colocó un micrófono en la boca. Había nacido la llamada Nintendo Powerline, un número de teléfono al que los chavales podían llamar, preguntar por pantallas que no se podían pasar, jefes en los que estaban atascados, instrucciones que no entendían, y el trabajador les guiaría, daría consejos o directamente la solución. Hay vídeos y testimonios de este sistema y de verdad que son una pasada. La ilusión de los niños al hablar con alguien sobre sus juegos favoritos, los trabajadores que se sabían los títulos de memoria, es una reliquia de otro tiempo y todas las experiencias eran positivas. La Powerline funcionó tan rematadamente bien que los niños directamente ya no llamaban para que les ayudasen a pasarse juegos, estaban ansiosos por la información que fuese y telefoneaban a Nintendo solo para preguntarle cosas como: oye, ¿qué juegos van a salir este mes? ¿Cómo son y cómo se juega? Entonces nuestros dos genios del marketing hablaron con Nintendo y les dijeron que esto tenía un filón que se podía aprovechar, había que darle más información a los niños, toda la que pudiesen, y ellos sin duda alguna harían lo que fuese por obtenerla. Por lo que tras el aprobado de Nintendo, en enero de 1987 se lanzó el Nintendo Fan Club, una revista que previo intercambio de dirección y datos te llegaría completamente gratis a casa, primero cada 4 semanas y luego una cada 2 meses. Esto fue el acabose, a los niños les volvió absurdamente locos, más de 600.000 chavales de todo Estados Unidos se suscribieron en el escaso año que estuvo activo. Tras el lanzamiento del Nintendo Fan Club, la Powerline acabó con más de 100 trabajadores atendiendo a la vez de la cantidad de llamadas que había. El impacto que tuvo esto no es comprensible a día de hoy. En una época sin internet, sin guía y sin prácticamente nada que tuviese que ver con videojuegos, te llegaba a tu casa una revista con guías, con capturas de pantalla de los videojuegos para que vieses cómo se veían en la tele y no te engañase la caja, noticias, artes, novedades y más. Fue tan popular que hasta hicieron referencia a ella en el Punch-Out de la NES, referencia que aparece de nuevo en el de la Wii, pero en esta ocasión cambiándolo al Club Nintendo. Y esto estaba genial, abría las puertas de Nintendo a los niños y ayudaba a vender más consolas y juegos, pero era gratis y en su cabeza nuestra otra protagonista, Tilden, tenía una idea que mejoraría lo que estaban haciendo y además generaría dinero. Por lo que en julio de 1988, tras 7 singulares entregas, el Nintendo Fan Club cerró, dando a paso a algo más grande y mejor, la revista Nintendo Power. La revista funcionaba por suscripción de igual manera que el Fan Club, los 600.000 miembros recibieron la primera entrega gratis y aparte de eso Nintendo imprimió 3 millones de unidades que eran de pago, por lo que ahora sí, tras toda esta introducción, echemos un vistazo al primer número en profundidad. Para ello podemos acceder directamente a la revista al completo en el Internet Archive y ya os aviso que están archivadas absolutamente todas y cada una, lo cual me parece impresionante y recomiendo echar un vistazo. Lo primero que nos recibe es una portada impresionante hecha en Claymation que muestra a un Mario con colores alternados siendo perseguido por Ward, ya que en lo que se centra el primer título es en el Super Mario 2. Las portadas así no fueron raras en la vida de la Nintendo Power, hay un montón, existen vídeos que muestran los modelos originales y si algún super retro flamer lo ha adivinado, sí, las hizo Will Vinton, el genio absoluto del Claymation, padre del Noid y de las California Racings que ya están cubiertas en el canal. Al abrir la revista sería recibido por el número de teléfono de la Powerline, además de un mensaje de bienvenida que daba datos como que tenía 110 páginas, que sería bimensual, las secciones y su eslogan, Now you are playing with power. Este eslogan también aparecería en las decenas de anuncios de la revista,
revista. Sí, la puñetera revista tenía anuncios de televisión, así de grande quería ser, y la canción es tan icónica y pegadiza que os voy a dejar uno íntegro para que lo escuchéis. Six great issues plus 6 free strategy guides on a hot new game. That's twice the power for still $15. Wow, call now. Como he dicho, la primera gran sección de la revista es un reportaje enorme del Super Mario 2 americano, el que era una reskin del Doki Doki Panic, y aquí podemos ver claramente algunas de las características que hacían icónica esta revista. Esto está lleno de arte original del juego, que de por sí es una pasada y estoy seguro de que mucho sería simplemente hecho para la revista, pero lo que más me llama la atención son las capturas de pantalla o más bien las fotos a la pantalla. Se nota que aún no existía ninguna tecnología para capturar bien la pantalla que estaba jugando a un juego de la NES, por lo que las fotos están borrosas, no son pixel perfect. Mirad esta página que muestra a los enemigos, algunos casi ni se ven. Esto le da un encanto especial, sobre todo en las secciones donde muestran mapas enteros, el trabajo que esto tenía que llevar para con los ordenadores del 88 fotografiar cada pantalla y luego colocar la pixel perfect una al lado de la otra solo indica la pasión que había aquí. Tenemos como 20 páginas del Mario 2 y pasamos a una guía del modo segunda aventura del Zelda original que se come otras 20 páginas llenas de datos, chistes, consejos y capturas. Y mirad qué pasada el mapa entero, aquí se nota que algunas pantallas ni siquiera cuadran unas con las otras. Después tenemos el póster, mítico póster de revista, hay uno por entrega como se indica en la portada y en esta ocasión es de una recopilación de juegos de béisbol, todos tenían las mismas dimensiones y son súper coleccionables. He leído a gente que indica que originalmente eran imposibles de quitar sin romper la página porque la revista no iba grapada, yo tenía mi cuarto a reventar de póster de la Playmanía y la Nintendo Acción y lo entiendo, todos hemos roto más de lo que nos gustaría, yo era experto en aflojar grapas con tijeras. Unas cuantas páginas de los susodichos juegos de béisbol y llegamos a una nueva sección en el que tú como lector podías enviar directamente preguntas y te responderían personalmente con lo que te fallaba, y supongo que estos serían preguntas que se enviaron al fan club. Y aquí llegamos a otra de las cosas insignias de este tipo de revistas, los cómics, y el primero que se estrenó en la Nintendo Power fue el de sus mascotas, Howard y Nester. Howard era literalmente el Howard Phillips del que llevamos hablando todo el vídeo, la persona real, hasta se le presenta como lo que era, presidente del Nintendo Fan Club, y la caricatura se parece bastante si a mí me preguntan, y me encanta que mantengan el detalle de la pajarita que tanto le caracterizaba. El otro protagonista es Nester, nombre lógicamente inspirado por la NES, que era un chaval pelirrojo con un pelo del que salían 3 mechones en punta y juntos tenían una dinámica muy curiosa. Howard representaba la revista en sí, y Nester al lector, el chaval era un vacilón que creía nunca quedarse pillado en ningún juego y Howard siempre le decía cómo avanzar aunque a él no le hiciese falta. Estos cómics son chulísimos, hay una barbaridad porque al principio aparecían en cada entrega y quitando el primero que es un poco introducción, todos los demás introducían a los protas en los nuevos juegos que acababan de ser anunciados. Con el tiempo desaparecieron, pero a eso llegaremos más adelante. Y bueno, no los vamos a ver en el primer número, pero hubo muchísimos cómics que directamente eran sobre videojuegos, sus personajes y sus mundos, cosas como cómics de Super Metroid, de Zelda o del Killer Instinct. Después tenemos la sección de información clasificada que te explicaba trucos y códigos para los juegos, luego un reportaje del Double Dragon con unos artes que son absolutamente impresionantes, uno del Gauntlet, del Contra o de los juegos de NES que imitaban concursos de la tele. Aquí salen de nuevo Howard, Nester y una Talani, que es la primera vez que sale. Si os habéis ido fijando, las mascotas van apareciendo en las páginas aunque sea para decorar. Algunos pensarán que Annie representa a Gale, pero las cosas no iban por ahí. Y es que Gale, aunque era la editora jefa y fundadora absoluta de la Nintendo Power, siendo Howard tan solo entre muchas comillas el coeditor y cabecilla de la anterior, no aparece en la revista ni una décima parte que él, que es directamente la mascota. De igual manera, en las revistas colocarían a Minoru Arakawa, el presidente de Nintendo América, como publisher cuando él no hacía nada y todo el trabajo de hacer que la Nintendo Power se publicasen recaía en los hombros de Gale y en su equipo. He investigado el porqué de su falta de apariciones con respecto a su importancia, puede ser simplemente porque era la jefa y no le interesaba escribir artículos ni guías, pero también he leído algunas opiniones y hechos que pueden apuntar a una realidad mucho más injusta. Estábamos en el 88, a las niñas no les podían gustar los juegos, por lo que tener una mascota femenina o una mujer que explicase guías y trucos a lo mejor hacía que algunos
algunos niños no quisieran los consejos, ya que ¿qué va a saber una mujer de sus juegos? Aunque bueno, aun viendo esta posibilidad muy factible para hace 38 años, sí que es verdad que en el vídeo de la Powerline se ve que una de las personas que responde es una chica y no hay mucho problema. Así que teniendo las dos posibilidades en las manos, sinceramente prefiero pensar que Gale simplemente estaba muy ocupada y no quería salir en ningún lado, aunque a lo mejor eso no era así. En fin, dejemos el análisis social de hace 4 décadas para gente que sabe mucho más que yo. Para la página 80 llegamos a lo bueno, las noticias sobre los títulos que estaban por salir, y estaba dividido en dos. La primera es el vídeo short, que enseñaba juegos que iban a salir en menos de 2 meses, es decir, antes de la siguiente entrega de la revista, y de los cuales ya se tenían bastantes datos, donde anunciaban cosas tan míticas como el Metal Gear o el Bionic Commando. Y la segunda es la Pack Watch, donde se mostraban títulos que iban a salir pero no se sabía cuándo, y como no se sabía cuándo iban a salir, había poquísima información, en resumen un mini párrafo sin foto, y aquí tenemos cosas como el Zelda 2 o el Simon Quest. Luego tenemos un par de concursos, una encuesta para ver qué te está pareciendo la revista, un par de secciones de eventos sobre los videojuegos que muestran la salida del Dragon Quest 4 en Japón, otra de películas en general, el email y una muy interesante, el NES Achievers. Esta sección ponía distintos juegos y puntuaciones muy altas que los jugadores habían conseguido para incitarte a ti a superarla y enviar una foto, algo mucho más fácil dicho que hecho. Echarle una foto con una cámara del 88 a una tele de tubo y que se viese bien era complicadísimo, tanto que en números más adelantados acabaron incluyendo una guía de cómo hacerlo. Además te invitaban a añadir una foto tuya para colocarte en la siguiente sección, el vídeo Spotlight, donde podías contarles tus logros, cómo te habías pasado el jefe de ese juego tan difícil sin que te tocasen o cómo habías completado el Mario con solo una vida, cosas así. Y para terminar, el top 30 juegos de la redacción, un avance de lo que se vendrá en la siguiente revista, un mensaje directo de Howard, la cláusula para suscribirte de nuevo y fin. Era un niño estadounidense hace 40 años y acababas de leer lo mejor que habías leído en tu vida. La Nintendo Power fue un titán durante finales de los 80, fama que se mantuvo prácticamente intacta durante la gran parte de los 90, siguió lanzando entregas, pero con el tiempo lógicamente recibió bastantes cambios. Para empezar, a partir de enero de 1991 empezó a lanzar una revista al mes, en vez de una cada 2 meses, y tras tan solo 3 años lo que parecía que iba a ser un asegurado en cada entrega desapareció, ya que Howard tras una década dejó de trabajar en Nintendo. Lógicamente la revista se llevó un golpe, pero seguiría funcionando al 100% de su poder porque Gale seguía como directora, aunque la marcha de Howard llevó a que las aventuras de Nestor empezasen a ser en solitario. Aventuras que tampoco duraron mucho, porque los cómics con el pelirrojo como solista existieron desde la salida de Howard en el 91 hasta el 93, cuando desapareció de la revista sin previo aviso. Nestor era una mascota bastante querida, hasta aparece en un juego de la Virtual Boy, aunque para muchos eso será más un castigo que un halago, pero algo tuvo que pasar, quizá su carisma en solitario no era suficiente para sostener el cómic, pero no os preocupéis que no es lo último que vamos a saber de él. Y es que para ver un poco cómo fue evolucionando la revista, ¿qué tal si a continuación le pegamos un repaso mucho más pequeño al número 100, que tuvo una edición especial para celebrar tremendo logro? La portada de nuevo es Mario saliendo de un enorme 100, mientras nos indica que en esta revista vamos a ver el 100 de muchas cosas, como los 100 mejores juegos de todos los tiempos o los 100 códigos más chulos, además de venir en una bolsita especial. Estamos en septiembre de 1997, casi una década después de la primera, y en esta ocasión la revista estaba dividida en dos partes, una celebraba el logro y la otra mitad se centraba casi al completo en la Nintendo 64, con una especial de 46 páginas tratando sus juegos. Al principio vemos lo típico, mensajes de los fans, felicitaciones y una pequeña sección hablando de cosas de la revista, entre las que podemos ver a nuestro amigo Nestor, que ha vuelto en una pequeña tira conmemorativa. Aquí nos indican que lleva desaparecido desde el 93 porque está en la universidad, y en los 8 paneles lo vemos flipando con el Rumble de la 64, ya que se ve que lleva muchos años sin jugar, aunque él era el mejor. También aparece un dibujo del primer cómic del personaje y la revista hace una referencia a que el arc de Pilot Wing 64 es realmente Nestor, aunque esto no está confirmado en ningún lado y es más un guiño gracioso. Vemos que con los años las capturas de pantalla de los juegos han mejorado muchísimo, de igual manera que el formato, ahora las páginas son más coloridas y tienen más cosas, además de que la revista en general es 20 páginas más larga. El póster de esta edición es una recopilación de todas las portadas de las 100 revistas, una pasada, no hay cómic y según la revista el top 3 mejores juegos de la historia son Mario 64, Zelda, Link to the Past y Tetris, rellenando el top 10 estos que veis aquí. También hubo concursos especiales y si eras suscriptor durante el número 100 podías llegar a comprar esto, el mando dorado de la 64 con el logo de la 100ª entrega de la revista. Es extremadamente raro a día de hoy y se conoce que solo se hicieron entre 1000 y 5000. Mucha Nintendo 64, muchas reviews, han desaparecido la gran parte de secciones que interactuaban directamente con el lector como las de las puntuaciones porque los juegos en esta época ya no eran tan arcades y poco más que mencionar.
Si seguimos avanzando en la línea temporal de la revista, veremos que en el 98 empezaron a publicitar cosas que no eran de Nintendo, supongo que por la falta de dinero porque había menos lectores, y con el tiempo llegaremos a julio del 2005 cuando cambiaron el diseño de la revista por completo. A mediados de los 2000 ya existía internet, las guías, las revistas de videojuegos estaban mucho más establecidas y nadie necesitaba leer la Nintendo Power para saber cómo pasarse el Mario Galaxy, tenían muchas más alternativas. Por lo tanto, cambiaron el enfoque, dejaron de ser una revista de guías y trucos para ser una de noticias, previews y artículos, vamos, una revista de videojuegos al uso. Hicieron una campaña donde si registrabas 3 productos en Nintendo te daban 3 meses gratis de la revista porque se notaba que ya no la compraban ni una décima parte de las personas que antiguamente lo hacían, y en 2007 sufrieron 2 de los mayores golpes que pudieron encajar. La primera leche fue que Gale, tras prácticamente 20 años siendo uno de los ejes no solo de la revista sino de Nintendo of America en general, dejó la empresa para trabajar como freelance y los efectos no tardaron en notarse. Nintendo dejó de publicar ellos mismos la revista, delegando la publicación a la empresa Future West, que empezaron en la revista 222 de diciembre del 2007, trajeron a la mesa la novedad de que lanzarían 13 revistas al año, pero esa revista extra dejó de existir en 2011. Muchos os preguntaréis, Retro, ¿por qué no han mencionado la revista 200 igual que han mencionado la 100? Muy simple, no hicieron nada especial, una carta al príncipe de Reggie y poco más, nada tiene que ver con la otra que era una celebración absoluta del hito. Así que viendo lo que hemos visto os suelto una pregunta, ¿qué creéis? ¿Que hicieron algo especial para la revista 300 o que no? Pues puedo dejar todo el tiempo que queráis para pensar porque nunca lo vais a adivinar. Y es que la respuesta es, tristemente, que Nintendo Power nunca llegó a su número 300, por lo que a continuación entremos en la recta final y veamos cómo acabó la vida de la publicación. ¡Al lío! En agosto de 2012, Nintendo anunció que no renovaría con Future Publishing y que después de 24 años la revista Nintendo Power dejaría de existir, lanzando su último número en diciembre de 2012. La revista número 285 se lanzó con una portada conmemorativa imitando a la original, de manos del mismo artista, solo que en esta ocasión publicitaba el último juego de Super Mario, el New Super Mario Bros. U, por lo que aparecen Bowser y unos Goombas. Comparten hasta el mismo cartel de estrella de póster en el interior, y en esta ocasión, igual que en la número 100, el póster es una recopilación de las casi 300 portadas con un título que reza Nintendo Power 1988-2012. Con 102 páginas, el número más pequeño de las 3 que hemos analizado, el inicio nos da la bienvenida con una carta de Steve Thomason, el editor jefe, titulado El fin de una era, donde nos cuenta sus sensaciones y cómo quieren hacer de este número el mejor posible. Hay una sección de los 285 juegos favoritos de Nintendo Power donde el número 1 es el Ocarina of Time y los 3 favoritos de hace 20 años no están ni en el top 5, aunque todo se ha dicho, en el número 100 el Zelda ni había salido. A continuación hay una recopilación de momentos memorables de la revista, uno por año, en un ejercicio de nostalgia que me parece genial y que reina durante el 70% de la entrega, ya que la siguiente sección, de igual manera, es una recopilación de los momentos favoritos de muchas personas que han trabajado en la revista, presente y pasada, aunque ni Howard ni Gale aparecen. Y después de estas más de 70 páginas llenas de nostalgia, el resto de la revista son simplemente reviews normales, donde ves la decadencia monetaria, ya que cada review hay un anuncio de una página completa, algunos hasta comparten el espacio. Y que al leerlas me han dado una sensación agridulce, ya que aunque la revista intenta mostrar normalidad con sus secciones de toda la vida, todo el mundo sabe que es la última, es como intentar hacer como que todo está bien mientras un meteorito se acerca a la Tierra. Con ello llegamos al final, con la que es posiblemente la mejor despedida que se me puede ocurrir para un último número, que ya de por sí ha sido impresionante a nivel nostálgico y honorífico, el último cómic de la historia de Nester. Aquí vemos a un Nester adulto que ahora comparte el cómic con su hijo Max, mientras el padre se lamenta porque esta es la última edición y recuerda la primera entrega y los pósters. Max le dice si los va a quitar o dejar la revista en la estantería para no volver a leerla, a lo que nuestro viejo amigo le responde que jamás. El final de la última página de la historia de la revista es el de un Nester adulto, como sus lectores, mirando a su cuarto con nostalgia, al lado de la pajarita de Hogwarts que ahora está en un marco, haciendo entender que aunque el tiempo pase, los recuerdos perduran y pueden ser disfrutados para siempre. 5 años tras el final de la revista, en 2017, se empezó un podcast que tiene 57 entregas, donde trabajadores y empleados hablan de los nuevos juegos y cuentan historias de la revista, intentando de alguna manera mantener la esencia de la original. Y con su episodio final, que se estrenó el 12 de mayo
de 2023 y con más de 3 décadas de historia a sus espaldas, podemos al fin dejar descansar a la leyenda que fue la mítica Nintendo Power. El motivo del cierre de la revista, creo que no hace falta ni que lo digan, no hay números oficiales, pero para 2012, ¿cuántas personas seguirían suscritas? 50.000, quizá menos, y la mayoría lo harían 100% por nostalgia. Las revistas de videojuegos nacieron, vivieron y murieron siempre a razón de la demanda, y para esta época, hace ya 14 años, no había necesidad ninguna de tener una revista mensual que te criticase un juego de la Wii U cuando en YouTube tenía cientos de gameplay y videoanálisis y además gratis. De igual manera que lo que he dicho muy al principio del vídeo, las redes sociales hacen que nos enteremos no solo de cosas que no queremos, sino de leaks que Nintendo tampoco quiere que sepamos, y es muy posible que si leías las últimas entregas supiesen más tú sobre los lanzamientos futuros que la propia revista. Y ya está, es que no tiene más, no creo que la desaparición de las revistas de videojuegos fuese algo que se pudiese parar, por lo que lamentarse por ello es como lamentarse porque las arcades ya no son populares. Tuvieron su momento de brillo, de relevancia y ya no están en el estrellato, pero eso no significa que no puedas usar tu indomable voluntad del ser humano y simplemente leer una revista de videojuegos del 92, nadie la ha hecho desaparecer, siguen donde las dejaste hace 30 años. Así que tras esto solo nos queda hacer caso a Nester, que se ve que sabe lo que hace, y celebrar la vida de nuestras revistas favoritas. Y no os preocupéis, en América pueden leer la Nintendo Power todo lo que quieran, que yo tengo algo mucho mejor, así que nos vemos la semana que viene. Hay un consultorio del profesor Oak que necesita mi atención. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me ha encantado tratar una revista en un vídeo y siendo que soy español he utilizado la Nintendo Power que yo no conocía en su época para sentar la estructura que utilizar para analizar más revistas, así que Nintendo Acción, Playmanía, no temáis, pronto llegará vuestro momento. Antes de la despedida, dar gracias como no a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, a los fans de los retros, a los maestros de los retros de ZigTDI, Sacrificio, George Fire, Marlagraña, Shalter Philly, Blingy, Lagarto Volador, Patata, Kyokitos, Band, Itzlara, Regigan, Pelusa Exe, Kenichi, Blue Jester, Racombri, Ponces, V Marco Vanega, NBRA Ramo, I'm de Mr. Leo, Luis García y I'm Not Your VTuber Fa. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retro Dapper, el Danés Idiota, Blast Shiron, Gato Naranjero, Nadle Tidely, Emma Cardó, Estoy Fuera de Órbita, Shrigis, Agustín Miranda, Gregorio, Cloque, Diego, Joana Martínez, Alex de 911, Mami Bolilla, Matías Nicolás Barreiro, Ramicida, Apolo Polo, Nacho Tart, J, Gian, Olivia Neutron Bomb, El Gordo Ciclón, Akiyama Chris, Iván Malarde, Termochet, Lucio, Andrés ZZ, Alzari, Lil Lugue, Valentín Balompié, Lele Tiramisumi, Lautaro Allende, ALM, Penta, Alejandro González, GameMaker, Botqueen, JBS, Octavio Mauri, Señor Robot, Gonzalo Nieto, Bluehul, Valentín Beloli, Tapagón, Maleficarum, Aramis, Andrés F, Kerviroz, Joaquín Moyano, Vara, Nico Raptor, Suix, Mimisayo, Derrekfan, El Bartolomeo, Kimeiliendro, Nazo Shuffle, Radish, Provenzapa, Facundo Vanega, Swagger Fran, Félix, Pablo Lorenzo, Sabaini, Nadia Pastelito, Tobías, Shindo L, Levi, Galaxias Congeladas, Rubén Guzmán, Nido, Belisco Parlante, Rafa, Ale Severino, Anita Owo, Nia798, Camcharm, Taichi Hikari, VNTC, El Papu, Fran, Giro, Morgan, Yael González, Arián Gómez, Yakini Mind, Pato Blogger, Morales, Shavin, Tangi Mangarina, Otomo Syndicate, Lautaro Jin, Nicolut, Hellcat, Jane Daslin, Yoshinobu, Chocomin, Daslechat, Quip, Esteban, Bian TV, Luna Dark, The Star Blue, Iván, Cotton Bonnie, Godi, Heck Dragon, Demian GX, Daniel Geni, Sin Your Teeth, Nenelindo, Sofía, Roxy, Luis Alda, Meta 1057, Adriano Sebastián, Benry, JS Mega, Lalor Mark, Valgiulau, Ryder, Sierra Heights, Strike, Natsuki, Cool Spot, Álvaro Daniel, Camilo, STRG, NTCN, Guardian Fox, Embajador Amici, Pana y Jael, si no más. Las revistas españolas de videojuegos son muy importantes y están muy marcadas en la mente de los jugadores de mi país, pero ¿qué tal iban las cosas por Latinoamérica? ¿Qué revistas leíais? Dejádmelo en los comentarios. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más sabes dónde estoy, si quieres apoyarme sabes cómo hacerlo. Sois los mejores, nos vemos la semana que viene, chao.